La semana pasada estuvimos hablando acerca de la paternidad fallida. Tocamos un tema bastante interesante, lo puedes ver en YouTube. No prediqué solo, prediqué con mi hijo Caleb. Y a él le nació un tema acerca de la paternidad fallida. Él me dice, ¿cuál es el padre que falló? Y yo no le supe contestar, me dijo, pues Adán. Y de ahí saqué el tema, que ustedes pueden ver en el canal de YouTube, un tema bastante interesante, porque la paternidad fallida de Adán provocó que Caín y Abel tuvieran una discusión y Caín matara a Abel, provocó una caída y una deformación de la familia tremenda. Y hablando un poco de cuáles son los problemas que tenemos por paternidades fallidas, así como hay padres que han fallado, también vemos en la Biblia historias de padres que han hecho lo correcto, padres que han causado en sus hijos inspiración. Y hay una historia de la vida real acerca de Jeff y Johnny Agar. Esa es una historia no bíblica, sino real, acerca de un hombre cuyo hijo tuvo parálisis cerebral, nació con esa condición, y junto a su padre, Jeff, él comenzó a motivar a su hijo, o mejor dicho, a llevarlo a ser maratonista y luego a practicar triatlón. Si me ayudas con el video, me encantó esta historia, porque es una historia de superación y quiero pedirte que le prestes mucha atención. As the professional men and women battle for a world championship, back in Kailua Bay, some of the age group athletes are still coming out of the water. Justifying this kind of effort requires a faith and a drive that goes a little beyond. Inspired by what father and son Dick and Rick Hoyt did 27 years ago. That is certainly the case for Jeff and Johnny Agar. As a young man, Jeff played professional baseball. Johnny was born with cerebral palsy and is severely limited in his physical ability. But here, in Ironman, with his dad, these two have all the ability in the world. Johnny's very limited with what he can do on his own. Knowing that, and knowing that Jeff had this athletic background, I thought, it's going to be impossible for him to bond with his son. I don't know how he's going to do it. And I was scared that that was going to be a huge wedge. In 2009, we did a race together, Johnny and I. We did a 5K. And I thought, well, how big a deal can that be? And so the first race, we had to gut out 3 miles. And there's like an 80-year-old power walker was kicking my butt for about 2 miles. I could hear him breathing behind me. He was dead tired after that. And I kind of prodded him on a little bit, saying, you know how much I really enjoyed that? Let's see if we can do it again. I said, Johnny, if you're going to do more of these things, we got to start training. So we joined a run group, started doing more and more. Su historia es bastante conmovedora, pero una de las cosas más conmovedoras sucedió en Boston cuando estaban compitiendo. A su hijo, a Johnny, lo golpeó, pues se tropezaron con un bache y de la silla de ruedas se cayó su zapato. El papá, al darse cuenta más adelante que su hijo estaba sin un zapato, paró la competencia, se sacó su zapato, se lo puso a su hijo y siguió empujando su silla de ruedas. ¿Cuánto amor tiene un padre por su hijo? Hoy quiero hablarte un tema que le pusimos por nombre Abba Padre. Y le pusimos así porque Abba es una expresión que Jesús expresa al Señor, valga la redundancia, se la dice al Señor en un momento donde estaba orando y públicamente dice Abba Padre. ¿Qué significa Abba? Es una expresión cariñosa que significa algo así como papacito, papito. Es una expresión cariñosa que tienen los hijos hacia los padres. Yo no tuve pues un papá cercano, así que no conozco lo que es decirle a un padre papito, ni papacito. Mis hijos tampoco me lo dicen, me dicen papá. Bueno, mi esposa sí me dice papacito, pero bueno, esa es otra cosa. Sin embargo, yo creo que es muy bonito y uno siente algo muy especial cuando alguien le dice con cariño una expresión de amor.
Jesús le decía a Dios, Abba Padre. Y esa es expresión la que denota que Jesús tuvo siempre una claridad en el amor de Dios como papá. Pero ¿qué puede impedir que una persona que es un hijo de Dios sienta claridad acerca de la paternidad de Dios? Quiero preguntar en esta mañana, ¿están aquí presentes hijos de Dios? Levanten la mano los que saben que son hijos de Dios. Perfecto. Pero ¿sabías tú que a pesar de que tú sepas que eres un hijo de Dios, puede ser que no estés viviendo como un hijo de Dios, porque no te sientes hijo? Y hay una diferencia entre ser hijo de Dios y sentirte hijo de Dios. ¿Qué puede impedir que una persona se sienta como un hijo de Dios? Quiero hablarte acerca de Lucas capítulo 15. La Biblia menciona que el Señor relata esta parábola acerca de un padre que tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Le pusieron por nombre esta parábola, la parábola del hijo pródigo, pero realmente ese nombre fue puesto mucho después de los escritos del Señor, así que el Señor no le puso título a esta parábola, simplemente dio la enseñanza. Y se trata acerca de un hombre que tenía mucho dinero, muchos recursos, y un día su hijo menor le dice al papá que le diera su parte de la herencia porque él quería irse, y el padre se la da. El muchacho va y malgasta esa herencia, dice la Biblia, con prostitutas, con tragos, se va a cabaret, acaba todo lo que el padre le dio y finalmente se queda sin nada. Llega un momento de desesperación donde tiene que ir ahora a cuidar cerdos y tenía tanta hambre que comienza a comer las algarrobas, que son unos coquitos que les daban de comer a los cerdos. Estando con los cerdos, ya tú te imaginarás cómo estaba, pues sucio, de pronto con olor a cerdo. Se acuerda de su papá y dice, hasta un jornalero en la casa de mi padre estaría mejor que yo. Voy a volver a la casa de mi padre, voy a pedirle perdón a mi padre y voy nuevamente a estar junto a él. Y dice la Escritura que él va a buscar al padre. Y aquí quiero que me prestes atención un momento, porque es aquí donde quiero detenerme un momento. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje yo te quiero pedir que te lo aprendas. La próxima semana les voy a tomar la lección y el que no se lo ha aprendido, disciplina. Vamos a leerlo otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros hemos tenido una influencia directa de nuestra paternidad. Así no hayas tenido un padre junto a ti, ese faltante también te influyó en lo que eres ahora. Y la Biblia menciona que Jesús también tuvo una influencia de su papá celestial y de su papá terrenal, que era José. Pero su papá celestial le enseñó que el mundo tenía que ser amado y que él tenía que amar a las personas en el mundo. Y aquí es donde vienen algunas enseñanzas interesantes acerca de lo que la palabra de Dios menciona. Y en Lucas capítulo 15, la Biblia nos dice acerca de este hombre que cuando ve regresar a su hijo, no espera que el hijo llegue. Dice Lucas capítulo 15, versículo 20, pero cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y es aquí donde quiero que me prestes mucha atención. Este hijo se sentía en pecado, se sentía mal y estaba con la ropa olorosa a cerdo. ¿Cómo huele un cerdo? ¿Has olido un cerdo? ¿Un cerdo vivo? No es un olor agradable, es un olor bastante desagradable. Imagínate cómo habrá llegado este muchacho sucio, oloroso, ya sabes qué. Sin embargo, la Escritura dice que el padre lo vio de lejos. A nosotros nos pasó hace muchos años, esta historia tal vez algunos me la han escuchado, sucedió hace algunos años cuando mi hija Valentina era pequeña. Un día estábamos dando una enseñanza en la iglesia. En ese tiempo la iglesia quedaba abajo de nuestra casa y vivíamos nosotros en la parte de arriba. Cuando subimos mi esposa y yo, Valentina se había despertado, tendría unos pocos meses de nacida, y se había sacado el pañal, y se había hecho la popó, y se había embarrado completamente la cara, todo había embarrado todo. Cuando mi esposa y yo la vimos, inmediatamente corrimos, ya se iba a meter a la boca, y la agarré. Yo me acuerdo que yo fui el primero en que la agarré, ya lo que me agarró, me cogió y me embarró así también. Aquí donde usted me dio el beso, por eso le quedó el cutis bonito.
Y en ese instante mi esposa le agarró las manos también a Eugenia, la embarró, nos embarró a todos. Los tres estábamos llenos de popó de bebé. ¿A qué huele popó a bebé? Pues a popó. ¿Sí? Fue feo. Sin embargo, no nos importó porque era nuestra bebé. Es nuestra bebé. Esta grandecita tiene ya 13 años, pero... Y por si acaso, papá sabe artes marciales, porque por ahí hay algunos que me están preguntando. Bueno, este es otro tema, ¿no? Vamos a hacer el primer convento para modernas cristianas. ¿Cuántos padres dicen amén? Pero cuando Valentina se embarró, yo entendí lo que hizo Dios en este pasaje. A través de este padre, dice la Biblia, que el padre vio a su hijo, fue movido a misericordia, se echó sobre su cuello, estaba sucio, no le importó. Una de las primeras cosas que nosotros debemos de entender es que Dios tiene una paternidad paciente y proactiva. Esto no fue simplemente que el padre estaba mirando el paisaje. El padre día a día estaba buscando a su hijo. Dios te está buscando cada día de tu vida porque Dios te ama y Dios quiere bendecirte. Amén. Amén. Dios quiere bendecirte. Pero muchos estamos al igual que el hijo pródigo, fuera de la voluntad de Dios y nos sentimos indignos. Pero hoy te tengo una buena noticia. A pesar de tu ropa sucia, a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores, Dios no te ha dejado de amar. Dios continúa amándote. Amén. El padre tuvo fe de que su hijo cambiaría. No lo miró en el presente, lo miraba en el futuro. Este mensaje va para todos, pero en especial para aquellos que tienen hijos que son cabezones. Cabezón me refiero a hijos que son de pronto con una mala vida, con malas decisiones. Es que normalmente cuando uno se porta mal, ¿qué dicen los padres a uno? No le dicen algo cariñoso. Mi mamá tiene una frase que no la puedo repetir públicamente cuando me he portado mal, pero los padres tienen una frase a veces despectiva cuando un muchacho se porta mal. Un muchacho de... Bueno, y eso que te imaginas, ¿no? Lo que me embarró. Y comienza y de pronto uno se siente con coraje. Sin embargo, Dios jamás nos trata de esa forma, porque Dios no te ve en el estado presente. Dios te ve a lo que vas a hacer. Dios te ve como un gran profeta, como un gran hombre o mujer de Dios. Dios te ve precioso, preciosa, no te ve lleno de lodo, porque Él sabe que no le perteneces al lodo, no perteneces al fango, no perteneces a ese lugar donde estás. No te sientas una persona depresiva, eres una persona alegre y bendecida en el nombre de Jesús. Así te ve Dios. Pero hay algo que te quiero explicar con respecto a la cultura oriental para entender esta palabra. Cuando el padre ve a su hijo a lo lejos, dice la Biblia que él corrió. ¿Qué hizo el padre? Corrió. En ese tiempo no existían los pantalones, existían las túnicas, que eran como unos vestidos largos que no permitían que una persona corriera. Yo no sé si te has dado cuenta que las mujeres no pueden correr con un vestido. Si corren, tienen que elevarse el vestido. Pues el padre tuvo que elevarse el vestido, elevarse la túnica para poder correr. Y en ese texto, en el contexto de esa época, eso no era algo bien visto porque él estaba enseñando las piernas. Así que él estaba haciendo literalmente el ridículo delante de su gente por correr donde estaba su hijo. Pero al padre no le importó hacer el ridículo ni enseñar sus piernas porque él quería buscar a su hijo. El padre no le importó enviar a su hijo para salvarnos a nosotros. No le importó la condición en la que estuviéramos, porque su amor traspasa cualquier rótulo humano de vergüenza. El Señor está dispuesto a correr para abrazarte. ¿Cuántos queremos ese abrazo del Padre? La paternidad no es un trono de juicio, sino un balcón de espera. El Padre por eso siempre está esperando el arrepentimiento. Mucha gente dice, ¿por qué no viene Dios? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Porque Dios está esperando que más gente se convierta, que más personas reciban a Cristo en su corazón. Por eso nosotros en la iglesia oramos para que Cristo venga pronto. Y es cierto, las señales se están cumpliendo. Lee Mateo 24 y literalmente es un periódico que está anticipando lo que viene. Pero ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que avivarnos. Muchos están tomando la actitud de kamikazes cristianos y lo voy a explicar dentro de un momento. Porque el kamikaze es aquel que llega a un lugar y se inmola, es decir, explota con todos aquellos que no quieren creer como él cree.
Y muchos dicen que venga el Señor pronto para que acabe con tanta maldad, con tanta delincuencia. No, tu oración debe de ser, Señor, ven pronto porque te anhelo, porque tu regreso lo amo, lo anhelo, lo deseo. Amén. Debemos de anhelar el regreso del Señor por amor, no porque el mundo está en ese estado tan terrible en el que se encuentra. Tenemos que anhelar porque lo amamos, porque anhelamos su regreso. Segundo lugar, Lucas 15:22, dice la Biblia que el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mira, Dios tiene una paternidad que viste y no que humilla. Una paternidad que viste y no una... ¿Qué hizo el Padre? ¿Sabes? Le dio un vestido nuevo. En pocas palabras, ven un ratito, por favor. ¿Sabes qué hace el Padre? ¿Cómo estaba el muchacho? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo olor a? Uchi, no era fritada por si acaso, ¿no? Olor a cerdo. El Padre hace esto. Lo viste. El Padre te viste a pesar de tu suciedad y te pone un vestido nuevo. Dios ha puesto sobre nuestras vidas su manto de amor, de misericordia y su manto de perdón. ¿No te parece maravilloso? Gracias. ¿Sabes? Me encanta este pasaje, ver la actitud del Padre que nos viste con amor y con misericordia. ¿Sabes? El verdadero Padre no solo abre la puerta, corre para derribar los muros de la vergüenza. Porque ¿cómo se acercaba el Hijo? Con vergüenza. No se creía digno. No se creía aceptado. Pensaba que su padre lo iba a rechazar. Pensaba que su padre iba a decir, pero pecador, derramaste toda la fortuna que te di. Malgastaste todo lo que te di. Pues vete con los cerdos, vete con las prostitutas, con lo que gastaste, todo eso. Sin embargo, el Padre no hizo eso. La Biblia dice que el Padre lo abraza, lo perdona, le pone un vestido nuevo. Y es que el Padre corre para derribar los muros de la vergüenza. ¿Sabes? La gracia no entrega un recibo de errores, sino una túnica de honor. Te repito esto porque me parece muy importante. La gracia no entrega un recibo de errores, sino una túnica de honor. ¿Tú te imaginas donde el Señor nos entregue todo un listado de los errores que hemos cometido? Llegas al cielo y el Señor dice, Jorge, pero tal día hiciste tal cosa, y saca todos los pecados que hemos cometido a lo largo de la vida. ¿Cuántos libros tuvieras tú? Yo algunos también. Estoy seguro que tuviéramos algunos terabytes de pecado, ¿o no? ¿Cuántos libros tuviéramos ahí? Y por fechas, y cuando pensaste mal, y cuando criticaste al pastor, doble pecado, y cuando comienza, y se saca la lista. Y Dios no hace eso. Al contrario, Dios nos abraza con su amor y su misericordia y nos da una túnica de honor. Dice la Biblia en Apocalipsis que Dios nos va a dar un vestido nuevo. ¿A cuántas mujeres les gustan los vestidos? Uy, Dios mío, no. Pregunto nuevamente, ¿a cuántas mujeres les gustan los vestidos? Eso, muy bien. Uy, las que no les gustan entonces. No quieren. ¿Sabes? La Biblia dice que el Señor nos va a dar en el cielo vestidos nuevos. Nos va a dar una túnica de lino fino, blanca, resplandeciente. Pues yo no conozco mucho de modas, ¿no? Pero tengo una sobrina que le encanta, es experta, no voy a decir nombres, pero todo el mundo sabe quién es y le encanta y a ella le fascina. Habla de moda y ella sabe todo, de ropa, marcas y todo lo demás. Y el otro día estábamos en Bogotá y vimos una tienda, blanco es, gallina se pone y frito se come, ¿no? Vemos una tienda y me dice, tío, mire, esa es una camisa de lino. El lino me da todas las características. Eso es algo que usted tiene que pensar, que es bonito y que el lino es muy fino, es un tipo de tela de calidad. Y sabes, me acordé que en el cielo dice la Biblia que Dios nos va a dar un vestido de lino fino, blanco, resplandeciente, como no hay un vestido aquí en la tierra. Esa va a ser la moda del cielo. Vamos a estar todos vestidos así de blanquito, hermosos, relucientes, porque el Señor nos lo va a regalar. Amén. No hay mejor tela que esa. Pero aquí viene algo muy interesante, y es que el Señor nos enseña a través de este pasaje a dejar un legado, no solo una herencia. Y es aquí donde muchos de nosotros podemos estar perdiendo el partido. Dice Proverbios 13:22. Si lo tienes, por favor, y me ayudas. Proverbios 13:22.
La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Y aquí hay una diferencia entre dejar herencia y dejar legado. Y el hombre de esta historia no se preocupaba tanto por la herencia, sino por el legado. Aunque la herencia no es algo malo. Ojo con esto, hago un paréntesis. La Biblia menciona que aquella persona visionaria, la gente creyente, se proyecta a dejarle algo no solo a sus hijos, sino a sus nietos. Nosotros con mi esposa hemos hecho compromisos como familia. Uno de ellos es envejecer con dignidad. Nosotros tenemos 30 y cuantos años, no te importa, tenemos hasta algunos años y hemos decidido con mi esposa envejecer con dignidad. Entonces vamos a gimnasio, estamos haciendo ejercicio, vamos a caminar al parque, porque no queremos ser viejitos achacosos. Hay personas que ya tienen 30, 50, 40 años, más o menos en ese rango, y están estrenando enfermedad constantemente. Constantemente se enferman. Ten mucho cuidado con tu vejez. ¿Cómo quieres vivir tus últimos años? Pero no solo eso, no solo se enferman constantemente. Hay personas que no están pensando cómo va a ser su vida cuando sean mayores y comiencen las enfermedades. ¿Cómo va a ser su vida con respecto también a su carácter? Un compromiso que hemos hecho mi esposa y yo es de ser viejitos chéveres. ¿Y qué significa esto? Hay personas que con los años se vuelven muy agrias en su carácter. Yo conozco personas que viven enojadas, viven con el ceño fruncido, cuando se acercan para que uno ore por ellos y uno les va a poner aceite en la frente, no sé si ponerle en una moneda o el aceite, porque tienen una marca aquí que parecen alcancía. Y están siempre enojadas, siempre serias. Y pasan los años y se vuelven más difíciles. Hay gente que cuando envejece se vuelve muy complicada y se sienten orgullosos de eso. Yo no quiero ser un viejito complicado, yo quiero ser un viejito chévere. Que cuando la gente se acerque, los jóvenes se acerquen, los niños se acerquen, quieran estar conmigo porque sienten que tengo un buen carácter. Pero hay gente que van pasando los años y se van volviendo como un limón, amargados. Tienen cara de chifle aplastado. ¿Se ha visto un chifle aplastado? Que le llamamos patacón. Dícese en buen guayaco un verde que lo fríes y lo aplastas, para los que nos están viendo de otro país. Así hay gente que vive con el ceño fruncido, siempre viven enojados. Y eso está gestionando que te enfermes. Eso va a ocasionar que vivas enfermo. El estar constantemente enojado o amargado produce enfermedades. Por eso nosotros hemos decidido envejecer con dignidad y ser personas que podamos dar paso a la siguiente generación de una manera adecuada. La herencia y el legado, dos cosas que no pueden faltar. Cuando envejeces, ¿quién se va a hacer cargo de ti? Cuando yo hablo de estos temas, por ejemplo, con mi mamá, que es bastante organizada, mi mamá me dice, mira, el día que yo me muera, tienes que hacer esto, tiene un cuaderno anotado, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde debo de ir? Y me dice, ya tengo solucionado el tema de la tumba, me entierras aquí, Digo, wow, eso lo aprendí de mi abuelo, porque a mi abuelo era así. Y yo tengo que pensar también en esto, dejarle no un problema a mis hijos. Entonces yo sé, cuando el Señor llame a mi mamá, sé a dónde llevarla, sé qué tengo que hacer. ¿Qué van a hacer tus hijos cuando te enfermes? ¿Qué van a hacer tus hijos cuando estés pasando alguna situación? Tenemos que pensar a futuro, porque dice la Biblia, no lo digo yo, que la gente buena deja... Ay no, yo a mis hijos les dejo simplemente los estudios o les dejo simplemente un camino en el Señor. Eso es legado. La herencia es lo que tú le das. El legado es lo que tú dejas en ellos. No solo a ellos, sino en ellos. El legado es la enseñanza que tú has formado a lo largo de los años que ha convivido contigo. Y eso también es importante, la herencia y el legado. Repitamos esas dos palabras, herencia y legado. Sin embargo, hay algo interesante que sucede en este pasaje. Y es que no solo este hombre tenía un hijo malgastador, tenía otro hijo que era trabajador. La Biblia menciona que ese era el mayor. Y pocas veces hablamos de este hombre, de este muchacho. Dice la Escritura que este muchacho se entera que su hermano ha vuelto. Primero regresa de trabajar y ve que había fiesta en su casa. Y le pregunta a un empleado, ¿qué es esta música que está sonando? ¿Hay fiesta? Y el empleado le dice, es que tu hermano regresó y tu papá mandó a matar el becerro gordo para celebrar. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que este muchacho se puso mal, se puso amargado, se puso enojado. Y el padre sale a buscarlo y le dice, hijo, ¿qué te pasa? Es que tú le haces una fiesta a ese pecador que malgastó nuestra herencia, nuestra fortuna, la malgastó con prostitutas. Y le haces una fiesta y yo que trabajo contigo, ni siquiera un cabrito me das para comer. Y es aquí donde quiero
que me prestes atención, porque hay un hilo muy delgado entre una persona que se siente hijo y una persona que se le olvidó que es hijo y comienza a volverse una persona religiosa. Esta persona que se siente religiosa, que dejó de experimentar el amor del Padre y dejó de vivir como un hijo, con una mente clara de que es hijo, se vuelve una persona religiosa. Y ese es un veneno muy sutil. Ese es un espíritu que va a influenciar en la vida de un cristiano y es bastante peligroso. Los que estamos siguiendo las noticias de la guerra entre Irán e Israel, es bastante tremendo lo que ha sucedido. Sin embargo, ¿sabías que esto no tiene 2 semanas? Esto tiene muchos años. Israel durante años había estado sembrando o llevando espías a Irán y había estado guardando armamento. O sea que llevaban años pensando en esto, calculando cada detalle. Estos espías habían llevado armas, habían estado entre la gente y en el momento indicado, cuando le dieron las órdenes, pues hicieron lo que ustedes ya conocen en las noticias. Yo pienso que así también actúa el enemigo. Va sembrando en el corazón de la gente algo de una forma secreta. Y el espíritu de religiosidad, el espíritu religioso es peligroso. Dile a la persona que está a tu lado, cuídate de ese espíritu de religiosidad. ¿Qué hace el espíritu de religiosidad? Es como este muchacho. Y es como el espíritu que tenían los fariseos. Dice la Biblia que los fariseos ni entraban ni dejaban entrar. Cuando veían un milagro, los fariseos se enojaban y decían, pero ¿por qué sana un día sábado? El sábado no se debe de sanar. Criticaban absolutamente todo. Hay gente que critica todo. ¿Y por qué ponen esas luces? Hace mucho frío en la iglesia. ¿Y por qué el pastor utiliza ahora un micrófono así? Y todo critican. ¿Por qué la pastora se pinta los labios? ¿Por qué la pastora se maquilla? Una vez me dijeron eso. Recuerdo cuando mi esposa fue a una reunión de pastores y entró así siempre, guapa, hermosa, entra. Y me acuerdo que había una pastora ahí, disque apóstol, bueno, no sé cuántos títulos tenía. Y me dijo, Pastor Mackenzie, ¿usted por qué no le llama la atención a su mujer? Y yo le digo, ¿por qué? Porque mírala cómo viene maquillada y hasta se ha tinturado el pelo. Yo le dije, ¿de verdad, pastora? Sí, se maquilló y viene con pantalones. Y yo le dije, ¿sabe qué, pastora? ¿Sabe por qué mi esposa hace eso? ¿Por qué? Porque a mí me encanta verla así. Uy, pecador, usted es un pastor, compórtese. Yo me comporto. Yo solo veo a mi esposa, me gusta a mi esposa. Y si se peina así y se maquilla es porque me gusta verla así. Por eso yo no ando viendo otras mujeres. Porque solamente miro a la que tengo, me gusta la que tengo, estoy contento con la que tengo. Y hay mucho religioso hoy en día en las iglesias. Hay iglesias que se levantan sobre la religiosidad. Y es pecado esto, es pecado las luces, es pecado saltar, es pecado todo y todo es pecado. Y hay una delgada línea. No podemos todos satanizar, ni tampoco podemos volvernos una iglesia light, que ese es el otro extremo. Porque el otro extremo es entonces hagamos todo lo que querramos, que Dios nos ha perdonado. Tampoco así, porque la consecuencia del desorden del hijo, ¿se acuerdan del hijo menor? ¿Cuál fue? Que le tocó comer con los cerdos. ¿A quién le gustaría comer con los cerdos? ¿A quién le gustaría estar en el lodo? A nadie, ¿verdad? Las consecuencias van a venir si nosotros desobedecemos a Dios. Amén. Las consecuencias van a llegar. Por eso no podemos caer en la desobediencia a Dios. Y si has caído, pues toma la actitud del hijo pródigo, vuelve a los brazos del Padre. Pero más peligroso es caer en la religiosidad del primer hijo, del hijo mayor. Porque la Biblia dice que este muchacho se enoja. Se enoja que su hermano vuelve. Y la semana pasada hablamos del espíritu de Caín. ¿Qué sucedía con Caín? Vivía amargado con su hermano Abel. Se dio cuenta que Dios miraba con agrado a Abel y no lo miraba con agrado a él. ¿Y qué ocurrió? Lo mató. Ese espíritu fue influido por las malas decisiones de Adán, su papá. Y hoy te quiero avisar de que el espíritu de religiosidad también viene a los cristianos, porque nosotros estamos permitiendo que influya en nuestras vidas producto de no dar gloria al Señor. Por eso algunos detalles que te quiero hoy comentar para que te cuides de ese espíritu de religiosidad. Mira a tu vecino y dile, cuídate del espíritu de religiosidad. Cuídate. Te voy a dar las claves. Porque hay que tener mucha precaución porque es más sutil de lo que uno piensa. Es más común de lo que uno piensa.
Y una de las cosas que hace el espíritu de religiosidad es criticar a todo el mundo. ¿Sabes? Dios me ha tenido que vacunar mucho de esto porque también en algún momento me contagié del espíritu de religiosidad. ¿Cómo me di cuenta? Porque me volví de dedos calientes. ¿Qué significa esto? Un día estaba en mis redes sociales y estaba a punto de comentarle a alguien que me pareció que puso algo inapropiado y yo le iba a comentar y en ese momento Dios me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿A ti qué te importa lo que otro publique en su muro? Y yo dije, ¿verdad? ¿A mí qué me importa lo que otra persona publique en su muro? Es como si tú pintaras tu casa de un color y venga otra persona a criticarte y te diga, qué feo ese color de tu casa. ¿Te ha pasado? ¿Sabes qué pasa cuando alguien me critica por algo que yo ya hice? Pues le digo, ya está, ya que puedo hacer, ¿y a usted qué le importa? Ya fue. Muchas veces nosotros somos muy criticones y eso es lo que hace el espíritu de religiosidad. Levanta crítica. Levanta contienda en la iglesia, levanta contienda. Hay gente en la iglesia que no se llevan. Y el otro día alguien me decía, ay, pero es que me miró feo, y es que por aquí y por allá. ¿Sabes quién hace eso? Satanás, que siembra discordia, siembra cizaña en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Por eso no podemos esperar que este espíritu de religiosidad traiga algo bueno. La religiosidad termina acabando el amor entre hermanos. ¿Qué somos nosotros? Hermanos en Cristo Jesús. El que está a tu lado, mira el que está a tu lado. Así sea feo, es hermano en la fe. Dios lo hizo, ámalo, no lo critiques. ¿Cuándo tenemos un hermano feo? Bueno, yo creo que yo soy hermano feo, no digo nada porque mi hermana es. Pero sin embargo, Dios nos enseña que este espíritu de religiosidad nos lleva a criticar, a murmurar, a condenar, a mirar con superioridad y orgullo a los demás. Y cuando una persona, por ejemplo, se siente más inteligente, mejor preparada, y yo lo puedo hacer mejor, significa que te estás llenando de ese espíritu de religiosidad. Muchas personas, hoy en día, hablo de cristianos, comienzan a criticar más la forma en la que se habla que lo que se está hablando y aprendiendo lo que se está hablando. Por eso la clave es pensar por un momento, ¿qué está dominando mi vida? ¿Quién me está influenciando? Así que algunas de las claves que quiero pedirte que las anotes. Una persona que tiene un espíritu de religiosidad critica, condena, pero además es una persona muy distraída. Tú la ves y estamos en la predicación y está en las redes sociales. Yo he visto personas que están ahí. Las redes sociales. Ay, es que no sabe. Imagínense, irán a cabo, o sea, sí, está bien, pero ¿a quién vienes a buscar a la iglesia? ¿Cuál es tu punto más importante de atención? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? El Señor. ¿Amén? Entonces ven a buscarlo. Concéntrate. La hora en la que estás aquí, concéntrate. Tú conoces a una persona que está influida por el espíritu de religiosidad porque es una persona que le cuesta adorar. Y yo a veces veo que mientras está en adoración tenemos momentos muy bonitos. Yo a veces veo y me vengo un ratito a ministrar y veo que hay personas que están como Batman. No sé si has visto a Batman. ¿Batman? ¿Se has visto a Batman? A Batman le pasa todo y no se inmuta. Siempre está con la máscara puesta. No le pasa, ese Batman nada lo inmuta. Ni Batichica, nada. Hay muchos que parecen Batman, están alabando así, mirando a todos los demás. Ni siquiera aplauden, nada. Parecen mancos. ¿Sabes? Ese es el indicativo de que hay un espíritu de religiosidad. Te cuesta adorar. La religiosidad te lleva a volverte un paralítico emocional y espiritual. La otra vez le dije a una persona, oiga, pero usted, ¿por qué no aplaude? Yo sí aplaudo. Sí, yo no lo voy a aplaudir, es que yo aplaudo con los ojos. En serio, si te cuesta adorar, algo no está bien. Algo está pasando, algo te está impidiendo. Y es ese espíritu de religiosidad que te está llevando a ser una persona que te cuesta adorar. O te distraes. Por eso yo les invito, cuando estén en tiempo de oración, deja a un lado los celulares, deja a un lado, hay personas que están ahí con el celular o que les cuesta mantenerse en la oración. Otra señal de que el espíritu de religiosidad está gobernando tu vida es que eres una persona que ha dejado de orar. Oras, pero muy poquito tiempo. La Biblia menciona que el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y deja a sus discípulos orando.
Les dicen, espérenme aquí, oren y yo voy a buscar al Padre, voy a orar al Padre. Jesús regresa y los halla durmiendo. ¿Qué los halló el Señor Jesús haciendo? Durmiendo. Y le dice, ¡hey muchachos! ¿No pueden velar una hora conmigo? Y Pedro enseguida se ¡ay, sí, Señor! Sí, aquí estamos, se levantaron. Sí, ya vamos a empezar. Y el Señor Jesús se va y otra vez se vuelven a dormir. Hay gente que no se ha dado cuenta, pero desde hace mucho tiempo les cuesta orar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos es lo máximo que oran. Dice la Biblia, por lo menos una hora. ¿Por lo menos cuánto? Una hora. ¿De verdad estás orando una hora en tu casa? ¿Estás realmente poniendo tu corazón en la presencia de Dios? Porque el espíritu de religiosidad te lleva a ti. Ay, no, pero ya oré en la mañana, ya oré por mi desayuno. Sí, hasta mi gato ora por el desayuno. En serio, tengo un gato cristiano. Yo el otro día le pregunté, se llama Lion. Lion, ¿oraste? Me dijo, miau. Digo, es un gato cristiano, en serio. ¿Sabes? Mucha gente solo ora al momento de los alimentos, pero nada más. Y eso en el mejor de los casos. Yo conozco cristianos que se sientan a la mesa y ni siquiera le dan gracias a Dios por los alimentos. Por eso, otro indicativo de que el espíritu de religiosidad está en la vida de un creyente es que ese creyente desde hace rato dejó de orar. ¿Cuántos estamos fuera de ese espíritu en el nombre de Jesús? ¿Cuántos estamos fuera de ese espíritu, de esa influencia? Porque es una influencia que nos puede estar llevando a tener una vida totalmente alejada. Quiero terminar con algo, ¿me ayudas con la música? Dice la Biblia que este hombre se enoja muchísimo. Y sin embargo la respuesta de su padre me llama mucho la atención. Mira lo que dice en la última parte, en el versículo 31. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Me encanta esta forma como lo dice la NTV. Mira querido hijo. Hace un rato les decía cómo nos dicen los padres cuando están enojados. Nos llaman de cualquier forma. El padre le dice, ¿sabes qué? Querido hijo. Le dice con amor a su hijo religioso, al que se creía mejor que otros o mejor que su hermano. Y hoy Dios te dice, a ti que tal vez estás aquí, pero en el fondo de tu corazón te molesta alguna actitud, te molesta algún hermano en Cristo. Yo cuando hay gente de la iglesia que está peleada y a veces me vienen con quejas, yo siempre le llamo a las personas y digo, a ver, siéntese y dígamelo en la cara de él. Porque así uno va cortando el chisme y aparte de eso uno tiene que hacer que los hermanos se lleven bien. En mi casa, cuando mi hermana y yo vivíamos bajo el yugo de mi mamá y nos peleábamos, mi mamá nos daba a correr a los dos hasta que nos llevaran, ¿verdad? No puedo hacer eso yo como pastor, pero lo que sí puedo hacer es orar y ayudar a que la gente se contente, nuevamente se amigue. Dice la Biblia que le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Yo no entendía esto porque, como les he mencionado, no tenía papá, al menos no vivió conmigo, no ha vivido conmigo desde que yo tengo uso de memoria, o uso de razón, perdón. Sin embargo, el otro día pasó algo interesante en mi casa. Estaba por salir y no encontraba mis medias. Tengo unas medias de color café, no encontraba. Y yo se le pregunto a mi esposa y le digo, mi amor, ¿no has visto mis medias café? Y mi hijo sale y me dijo, yo las tengo. Y yo le digo, ¿por qué tú tienes mis medias? Ah, porque las necesitaba, pero ya te las va a prestarme, ya te las va a prestar. Ah, gracias por prestarme mis medias. No de nada, pero cuando las desocupe me las lavo. Mira, el que es hijo y se siente hijo, disfruta lo que el padre tiene. Tal vez como no tuvimos un papá, no estamos disfrutando lo que Dios nos da, porque nos hace ruido el tema de Dios Padre. Al no tener papá, te cuesta entender el amor de Dios como Padre, lo entiendes como tu creador, pero te hace ruido inconscientemente el tema de Dios Papá. Y por eso al momento de pedir, pides poco, o te enojas porque otros reciben más, o te pones mal porque ves que otros disfrutan. Y hay gente que se amarga en el tiempo de la alabanza porque ven que otros están llorando. Yo era así, yo veía que hay gente que lloraba. Yo decía, ¿por qué lloran? ¿Qué lloronas? Sobre todo hay mujeres que lloran. Pero me di cuenta que el problema no eran ellas, el problema era yo. Que no me estaba permitiendo sentir la presencia de Dios. Y es que la presencia de Dios te conmueve.
La presencia de Dios te alegra, la presencia de Dios te cambia el día, te da alegría, te da energía, te da gozo. La presencia de Dios te cambia a ti la vida. Por eso la adoración es tan necesaria. Hay mucha gente que piensa, llega tarde y dice, ay, al menos llegué a la predicación. No, te perdiste más de la mitad, te perdiste lo más importante. Lo más importante no es solo la palabra que les comparto. Es cuando comenzamos a adorar juntos al Señor, porque dice la Biblia que cuando el pueblo adora a Dios, sube incienso con olor fragante delante del Señor. Es decir, cuando tú y yo estamos alabando a Dios, hace un rato que estábamos alabando, ¿sabes qué ocurría en el cielo? Papá Dios estaba allá arriba diciendo, en el malecón del Salado, me están adorando, me están alabando. Y yo me imagino diciéndole al Señor, Gabriel, no el músico, sino el ángel, ¿no? Gabriel, allá están alabándome en el malecón del Salado. Miguel, el arcángel, no tu marido. Miguel, allá en el malecón me están alabando. Mira, hay alabanza, adoración fresca ahí en el malecón del Salado, donde antes los universitarios se iban a drogar, se iban a fumar, donde el diablo había hecho su guarida. Ahora hay alabanza, hay un altar que se está encendiendo en Guayaquil. Mira cómo alaban, mira cómo adoran. Dios se alegra con la alabanza de su pueblo. Dios disfruta, Dios goza con tu alabanza. Y mientras Dios ve con agrado que levantamos un altar de adoración, hay muchos que en medio del altar están como los carbones cuando ustedes se han hecho carne asada. ¿A quién le gusta la parrillada? ¿Sí? Gracias, cuando quieran inviten, no hay problema. Pero cuando estamos haciendo parrilladas y tenemos los carbones allí en la parrilla o en el lugar donde estamos haciéndolo, por lo general hay carbones que se van un poco más allá y no se encienden, y tienes que estarlos cogiendo con una pinza, con un palito, para ponerlos en el lugar respectivo y que se enciendan. Hay gente que son como esos carbones apagados, están a un lado, mientras habemos algunos que estamos concentrados adorando al Señor, alabando a Dios. Hay otros que están ahí mirando el panorama y, uy, está como sucio por allí. Uy, me acordé que tengo mañana que hacer algo. U otros están con el Facebook, con el Instagram, con el Twitter y están mirando redes sociales. U otros están allí. Yo no sé qué nos está pasando. Estamos olvidando dónde estamos. Es cierto que este lugar lo alquilamos, pero lo alquilamos para levantar un altar de adoración al Señor, para adorar al Rey de Reyes, al Príncipe de Paz, al Alfa y al Omega, al primero y al postrero, al Rey de nuestras vidas, al Rey del universo, al Todopoderoso, Adonai, Elohim, bendito sea su nombre. A eso vinimos. Para Él vivimos y existimos. Por eso el Padre le dice lo siguiente a su Hijo: todo lo que tengo es tuyo. O sea, el Hijo por bobo no estaba disfrutando. Así de sencillo. Si el Hijo le hubiera pedido antes el becerro gordo, ¿sabes qué hubiera pasado? El Padre se lo hubiera dado. Es más, tal vez ni siquiera necesitaba pedírselo, simplemente lo hubiera tomado. Y si el Padre preguntaba, el Hijo le hubiera dicho: papá, teníamos hambre con mis amigos y lo comimos. ¿Qué hubiera hecho el Padre? Tengo otros becerros, no hay problema. Pero mucha gente no disfruta por religiosa. Y yo no quiero llegar al cielo y que Dios me diga: te tenía muchas bendiciones, pero no la disfrutaste por estar amargado. Yo tuve que sacarme el traje de religiosidad y de fariseísmo y aprender a disfrutar lo que Dios me ha dado. Dice finalmente el texto: teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Yo entiendo la razón de que tú y yo estemos en este lugar. Tenemos que celebrar que cada día hay más gente recibiendo a Cristo. Tenemos que celebrar que Dios está levantando una nueva generación en la cual estamos dejando un legado de bendición y una herencia de bendición para las siguientes generaciones. Y algún día contará la historia que en un lugar de Guayaquil, en la perla del Pacífico, se levantó contra todo pronóstico una iglesia en el malecón del Salado, donde antes la gente venía a cometer pecados, a drogarse, a fumar, donde antes la gente venía a hacer actos terribles. Alguien contará algún día
que en medio de la oscuridad se levantó una iglesia que tomó un lugar que estaba desocupado y miles vinieron a adorar al Señor. Y se levantó un altar de adoración que produjo un avivamiento en Guayaquil, Ecuador. Y vendrán tiempos a este lugar a levantar el mensaje de paz y salvación que Ecuador necesitaba en ese momento. ¿Cuántos estamos dispuestos a escribir una nueva historia en nuestro país? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar un legado, una herencia a las siguientes generaciones? Una herencia de bendición, una herencia y un legado de amor que el Padre nos ha encomendado. Ponte en pie, levántate un momento y comencemos a adorar al Señor. Tal vez el espíritu de religiosidad te ha llevado a tener la actitud de este primer hijo, el hijo mayor, que no le importaba lo que pasaba con su hermano. Hay muchos que son los kamikazes de la fe, no le importa lo que está pasando en el mundo. Mientras algo no le pase a él o a su familia, piensa que todo está bien. El mundo necesita de hombres y mujeres que llevemos el mensaje de salvación y de paz. ¿Sabes? Una de las iglesias que más está creciendo en el mundo es la iglesia de Medio Oriente. Y hay una iglesia que está creciendo tremendamente en un país que en este momento está en guerra. Y es la iglesia en Irán. Muchos cristianos se están convirtiendo a Jesucristo, producto de que el mismo Señor Jesús se les está mostrando. Dios está levantando nuevos cristianos. Dios está levantando iglesias en otros lugares del mundo, en China, en Corea del Norte, en muchos países donde el cristianismo es perseguido. Jesús está apareciendo en sueños o está enviando misioneros que van a predicar la palabra de Dios. Cual espías se mezclan entre la gente, pero comienzan a dar el mensaje de salvación y de esperanza, a riesgo de sus vidas, a riesgo de guerras. Muchos no tienen la libertad de poderse congregar como tú y yo lo estamos haciendo en este día. Sin embargo, su amor por el Padre es tan grande que quieren testificar de Jesucristo, cueste lo que les cueste. Se despojaron del espíritu de religiosidad y entendieron lo que es el ser arropado con la gracia y con el amor del Señor. Hoy te invito a que nos arropemos con la gracia y el amor del Padre. Hoy te invito a que eches fuera de tu vida todo espíritu de religiosidad. Dile: Señor, quita de mí todo espíritu de religiosidad. Aparta de mí lo que me impida adorarte. Aparta de mí lo que me impida estar en tu presencia. No te distraigas. Si te estás distrayendo, es que algo te está impidiendo comunicarte con Dios. Comienza a buscarlo y dile: Señor, aquí estoy. Levanta tu voz. Cierra un momento tus ojos y comienza a orar. Comienza a buscar al Padre y dile: te amo, te necesito. Señor, tal vez estaba distraído como el hijo mayor de esta historia, trabajando, haciendo muchas cosas, pero lo que el Padre quiere es que rindas tu corazón, que rindas un altar de adoración con tu vida. Vamos, levanta tu voz y dile: Señor, te amo, te pido perdón por mis pecados,